fue con lo que Eh, acabamos. Vas, adelante, adelante. ¿Sí? ¿Me escucho? No se escucha muy bien. Las pruebas de hipótesis para mínimos cuadrados restringidos. Bueno, estábamos hablando de mínimos cuadrados restringidos y pues la idea que yo siempre tengo es cómo conectar esto, los mínimos cuadrados restringidos con las pruebas de hipótesis que ustedes ya conocen. Recuerden el test de la hipótesis de significancia global del modelo o otros tests que nosotros hemos hablado, como los tests de significancia sobre grupos de parámetros dentro del modelo. Entonces estamos hablando de un modelo restringido y un modelo sin restringir, unos residuos cuadrados del modelo sin restringir y unos residuos cuadrados del modelo restringido, y construíamos una F ahí donde los grados de libertad pues, del numerador corresponde al número de parámetros que estamos evaluando en la hipótesis nula, y en la hipótesis y los grados de libertad en el denominador pues son los grados de libertad del modelo sin restringir, que esa es la típica prueba del test de Wall. ¿Ya? Bueno, entonces en ese sentido me pueden decir en qué quedamos exactamente la clase anterior para conectarme, por favor, con ustedes. Exactamente, por favor. Habíamos encontrado un F, el F con las matrices. Hemos encontrado el F, exacto. ¿Me puedes dictar, por favor, la ecuación de esa F? Es R por beta. Sí, R por beta gorro. Menos R, o R por beta gorro, ¿no? Señor. Menos R. Sí. Cierra paréntesis. Sí, por U. Transpuesto, ¿no? Señor. Por U. ¿Por U? ¿Por U? Sí, señor. Tengo U. No sé si la copié mal de pronto. Sigma, creo. Por creo sigma. Que algo más bien así, sigma cuadrado gorro. Por R. Sigma por X transpuesto de X a la menos 1. ¿Por R, por qué? Por X transpuesto de X a la menos 1. X transpuesto de X a la menos 1. Por R transpuesto. R transpuesto. Cierra el término y queda a la menos 1. Sí. Por R beta gorro menos R. Sí, correcto. Sobre J. Sí. Todo eso sobre U transpuesto por U. No, pero esa es la... Es que hay varias expresiones. Okay. Hay varias expresiones. ¿Ahí me alcanzan a ver bien el tablero? Profe, qué pena. No entiendo. ¿Esta no es la X cuadrado? ¿No era la misma, pero con la J? Sí. Lo que pasa es que esta ya es la F. Ok, ya. Esta es la F. Entonces esta es la F con J grados en el numerador y N menos K grados en el denominador. Y a esto habíamos llegado. Esta es una forma de expresarlo, pero otra forma de expresarlo sería reemplazar acá por sigma gorro cuadrado. Es decir, sigma gorro cuadrado es igual a ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? U gorro transpuesto por U gorro. U gorro transpuesto por U gorro dividido N menos K. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si yo saco esto de este bracket o de este corchete, se me invierte el N menos K y lo puedo pasar, incluso lo puedo escribir esto en el denominador. Y así es como lo muestran la mayoría de los libros. U gorro transpuesto por U gorro dividido N menos K. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien. Entonces, esta es la prueba F que ya conocemos, todo eso. Pero la podemos conectar también con el problema de los mínimos cuadrados restringidos. ¿Cómo lo vamos a conectar? Nosotros por acá tenemos nuestro modelo
Puede llamarlo y igual a x beta asterisco. Sería el modelo para el cual se cumplen todas las restricciones sobre los betas o los parámetros del modelo. Entonces voy a obtener unos residuos, voy a llamarlos U asterisco. U asterisco. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, de acuerdo. Bien, listo. Entonces, U asterisco es igual a Y. Voy a encontrar la relación que hay. Voy a preocuparme por encontrar cuál es la relación que hay en el modelo restringido y el modelo sin restringir. Entonces, en el modelo sin restringir, Y sería igual a X por beta gorro más U gorro. ¿Sí? Menos X por beta asterisco. Y acá voy a hacer un factor común. Voy a escribir U asterisco, entonces acá va a ser igual a U gorro menos X beta asterisco menos beta gorro. ¿De acuerdo? ¿Ahí van bien? Entonces, fíjense acá algo que voy a hacer, que usted ya lo va a empezar a utilizar y lo va a empezar a conectar. Yo puedo hacer acá U asterisco transpuesto con U asterisco. ¿Esto es igual a qué? ¿Esto qué significa? Esto sería la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. Suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. Entonces, la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido será igual a U asterisco transpuesto. Voy a transponer todo esto. Voy a transponer todo este término. Voy a escribirlo para que vean todo el desarrollo. U asterisco menos X beta asterisco menos beta gorro transpuesto por U gorro menos X por beta asterisco menos beta gorro. Ya se va esta parte. Entonces utilizo voy a utilizar algunas propiedades de las transpuestas matrices y la multiplicación de matrices. Entonces esto es igual a U gorro transpuesto por U gorro menos U gorro transpuesto por X por beta asterisco menos beta gorro menos beta asterisco menos beta gorro transpuesto X transpuesto por U gorro más beta asterisco menos beta gorro transpuesto por X transpuesto por X por beta asterisco menos beta gorro. ¿Estamos bien? Chicos, ¿me siguen? Sí. Bien. Entonces, a pasar este término al otro lado. Entonces, U asterisco transpuesto U asterisco menos U gorro transpuesto por U gorro. Esta parte usted ya la empieza a reconocer. Me imagino que la deberá empezar a reconocer cuando hacíamos pruebas de hipótesis utilizando el enfoque del modelo restringido, el modelo sin restringir. Acá tenemos la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido y acá tenemos la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir. Digamos, por propiedades de ortogonalidad, esto es igual a ¿qué, chicos? Esto y esto es igual a 0 por propiedades de ortogonalidad. Entonces, al final, digamos a que esta diferencia se puede expresar en términos de los parámetros así.
Y en términos de los betas estimados, de los estimadores, mejor, en términos de los estimadores, y la información conocida de esta forma. Bien. Entonces usted por allá seguramente debe tener en sus apuntes el estimador de mínimos cuadrados restringidos. ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Me pueden decir, me pueden recordar ese estimador? Yo sé que por acá es beta gorro. ¿Y el resto? Menos X transpuesto X a la menos 1. Menos X transpuesto X a la menos 1. Por R transpuesto. Por R. Y todo eso va a estar a la menos 1, lo siguiente. R por X transpuesto X a la menos 1 por R transpuesto. Perfecto. Sí, eso sí me Entonces, suena. por R por beta gorro menos R minúscula. Me vuelve a decir, me quedé en este R. R por beta gorro. R por beta gorro. Ese paquete no va ahí. Es R por beta gorro nomás. Ya. Acá sí, vamos a ver. Al paquete, exacto. Por beta gorro menos R, ¿sí? Exactamente. Y todo ese larguero de la mitad era D, pero sí. Sí, todo eso es D. Exactamente. Toda esa parte que era larguísima, exactamente. Es un estimador bastante indecente de presentar, ¿no? Muy indecente. Realmente es un estimador. Vamos. No es una fórmula así bonita, sencilla, simple, ¿no? Una fórmula bastante larga. Y entonces de acá, de esta expresión de ese estimador, fíjense que acá tenemos, de este estimador tenemos beta gorro y beta asterisco. Entonces lo podemos utilizar acá, chicos. ¿No les parece? Lo podemos conectar con esta fórmula. Entonces reemplacemos, hagamos beta asterisco menos beta gorro. Será igual ¿a qué? A menos X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto por R, X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto a la menos 1 por R, beta gorro menos R. ¿Bien? ¿Sí? Chicos. Sí, profesor. Sí. Entonces, pero esto incluso también se podría expresar, esto de acá arriba también se puede expresar. Estoy buscando una manera de expresarlo más sencilla. Digamos, esto también se puede expresar así, ¿cierto? Si yo le quito este más, tengo que invertir esto de acá. R menos R beta gorro. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, escribamos todo esto transpuesto. Todo esto transpuesto. Todo eso transpuesto, entonces, pues es porque es lo que dicta esta primera parte de la fórmula. Voy a borrar este que ya me dio la información que necesitaba. Beta asterisco menos beta gorro transpuesto, es decir, esto transpuesto será igual. Este término transpuesto R menos R por beta gorro transpuesto por este término transpuesto, pero esto es una matriz simétrica. Entonces R por X transpuesto por X
menos 1 por este transpuesto, que sería R, por este transpuesto, que es una matriz simétrica. Y ya. ¿Listo? Después, ¿qué viene? Multiplicado eso por X transpuesto de X. Y finalmente, multiplicado por esto. Entonces, para no volverlo a escribir, ya. Tengo esto, por esto, es exactamente igual a esto. U asterisco transpuesto, U asterisco menos U gorro transpuesto por U gorro. Entonces acá vamos a aplicar algunas, veamos algunas reglas. Esto sería igual a ¿qué, chicos? Por ejemplo. A la identidad. A la matriz de identidad. Entonces voy a escribir acá. Chao. R menos R beta gorro, transpuesto. Entonces me queda este término. ¿Cómo estamos de marcadores? ¿Sí está mejor? ¿Mejoró, chicos? Sí, mejoró considerablemente, profe. Bastante. Hagámosle la publicidad, se llaman Edin. No me gustan más los otros, pero si a ustedes les gusta. Y X transpuesto, no van a decir ahora que yo tengo, no vayan a decir ahora por ahí, sí, alcancé a decir, espera, dice sponsor, para nada, yo simplemente no sé quién será de esta empresa, ni siquiera sé si será nacional o... Bueno, sigamos, chicos. Ustedes están muy serios. Y pasamos a X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto por R por X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto a la menos 1, todo esto multiplicado por R menos R beta gorro. Y acá, ¿qué podemos ver, chicos? Usted lo puede hacer por acá o por acá, de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Cualquiera le sirve. ¿Esto es igual a qué? A la identidad también. A la identidad. Nuevamente, ¿cierto? Entonces, llegamos finalmente a esta expresión. R menos R beta gorro transpuesto. ¿Sí? R menos R beta gorro transpuesto. Este se fue y me quedaría entonces este, que es X transpuesto de X a la menos 1, R transpuesto hasta la menos 1 y multiplicado por R menos R beta gorro. Chao. Entonces, fíjense que esto también se puede escribir así. Simplemente tengo que cambiar los signos a ambos lados. R transpuesto R X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto a la menos 1, R beta gorro menos R transpuesto. Perdón, este es sin transponer. Y acá entonces ya tengo suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir. UR, yo le coloco UR al modelo sin restringir. Que esto es exactamente igual a ¿qué? A esta parte del numerador. ¿Sí se dan cuenta? Exactamente igual. Entonces acá uno encuentra la conexión directa de estimar un modelo restringido y uno sin restringir,
Es decir, yo tengo un estimador beta gorro, que es el modelo sin restringir, y un beta asterisco, que es el modelo restringido, con el cual yo puedo formar pruebas de hipótesis sobre los parámetros utilizando la fórmula que ya conocemos. Entonces, suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. No, creo que yo lo había colocado para que lo asocien en sus apuntes, cuando lo revisen. Yo lo había escrito, yo normalmente lo escribo así: suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir, ¿sí? Que eso es exactamente igual a ese numerador dividido los grados de libertad. Los grados de libertad, ¿a qué se refiere? Los grados de libertad, ¿a qué se refieren acá? Para ver si entendieron el concepto. Se refieren al número de restricciones que yo estoy imponiendo sobre los parámetros. ¿Sí? Recuerde que J es el número de restricciones que yo impongo sobre los parámetros. Dividido la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir. Todo eso dividido sobre n menos k. Eso se va a distribuir como una f con j grados de libertad en el numerador y n menos k grados de libertad en el denominador. Ya, eso era lo que quería mostrarles, chicos. En fin, yo puedo llegar a la f utilizando el modelo, el estimador de mínimos cuadrados restringidos. Entonces es una prueba, me parece incluso más elegante que las pruebas por el otro lado, cuando se construyen estos Fs. Pero bueno, eso ya es para gusto de la persona que esté trabajando estos temas. ¿Dudas, chicos? Aquí la hipótesis nula sería que se cumple el modelo restringido, ¿no? Exactamente. La hipótesis nula, exactamente, la hipótesis nula es que se cumplen las restricciones del modelo restringido. Exactamente. Entonces, si ve que ya tiene como, hace como más sentido la prueba F, ¿o no? Sí, ya. Sí hace más sentido, ¿no? La prueba F. También para el profesor asistente que de pronto no había visto estos temas tampoco de mínimos cuadrados restringidos, para que lo conecte y vea la importancia, ¿no? No sé, Juan Sebastián, ¿está por ahí? Juan Sebastián. Debe estar. De hecho, es la primera vez que veo esto, sí. Siempre hay una primera vez y siempre es bonita, ¿verdad? Cuando la vi por primera vez, hace mucho tiempo, me gustó muchísimo porque le di más sentido a la prueba F. ¿Qué es lo que estoy haciendo en una prueba F? Y qué es lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo un modelo restringido. ¿Okay? Porque hay unas personas que dicen que el modelo restringido, pues no, eso no, pues no le dan importancia al modelo restringido y a veces no lo ven. En mis cursos yo decido verlo porque es súper importante, porque siempre está pruebas F. Cada vez que usted está haciendo una estadística F, está contrastando con el de mínimos cuadrados restringidos. Siempre lo está haciendo. Y bueno, entonces dejemos ya esa parte ahí. Otras utilidades que podemos ver, además de las utilidades desde el punto de vista de la estadística, de las pruebas de hipótesis. ¿Qué dice acá? El profesor dice, a muchos solo les interesa hablar las restricciones, pero no miran el modelo restringido. Exactamente. Eso es cierto. Y no le den la importancia al modelo restringido. Lo cual me parece que es un error gravísimo. Está conectado directamente con las pruebas
F. Bueno, ya con esto ya queda en manos de ustedes, ya para que ustedes lo utilicen en su propio trabajo y en sus investigaciones más adelante y todo lo que hagan. Bueno, ¿cómo podríamos algunas utilidades del modelo de mínimos cuadrados restringidos? Algunas utilidades. Entonces, una utilidad, por ejemplo, sería, como ya les dije, evaluar una Cobb-Douglas. Una Cobb-Douglas. Ya puedo borrar esto, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Profe. Sí, profesor, adelante. Es una prueba bonita, pero como todo, dura poco y tiene que irse. Cuando ustedes tienen una Cobb-Douglas, digamos una Cobb-Douglas así para cierta industria, A, K a la alfa, L a la beta, un término estocástico bien comportado, entonces usted estima su modelo de regresión. Pero usted dice también, tiene evidencia de que alfa más beta es igual a 1 en esta industria. ¿Sí? Que alfa y beta es igual a 1 en esta industria. Entonces usted hace el logaritmo de y sub i igual a beta 1 más beta 2 por x sub i 1 más beta 3 x. Perdón, acá no es el logaritmo de y sub i, sino y sub i así, donde esto es el logaritmo de y sub i. X sub i 2 más u sub i. Entonces este es un modelo de regresión lineal, el cual usted va a estimar por mínimos cuadrados restringidos incorporando esta restricción porque hay evidencia. Entonces, si usted lo hace por mínimos cuadrados restringidos, ¿qué tiene que hacer, chicos? Para estimar todo esto por mínimos cuadrados restringidos. Y lo digo yo porque también lo hacía solo evaluar la F matriz, no miraba el modelo restringido encima. Profe, el algoritmo de Lagrange que incluya la restricción. Sí, exacto, pero primero que hay que hacer, construir la matriz R, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cierto? ¿Cómo sería la matriz R? Tendría, la matriz R, ¿qué dimensión tendría? Empecemos. J por K. 1 por 3, ¿no? Exactamente, 1 por 3, exactamente, 1 por 3. R sería de 1 por 3. Como estamos evaluando, digamos, estamos incorporando restricciones sobre beta 2 asterisco es alfa y beta 3 asterisco es beta, entonces colocamos 0, 1 y 1. Y este vector pues vendría siendo ahora un escalar, ¿no? R que sería igual a 1, sería un escalar igual a 1. Y va y construye todas esas matrices y se da cuenta que al final los resultados le dan satisfaciendo esta restricción. Quisiera que lo viéramos en un Excel, que yo lo debo tener. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted nos podría decir cuáles son las limitaciones de usar mínimos cuadrados ordinarios o restringidos para estimar una función Cobb-Douglas? Ya que este semestre tuve que hacer un proyecto de macroeconomía 3, pero pues el profesor nos decía que no podíamos usar estos modelos, sino que se hacía por cointegración. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué es preferible usar ese otro método? Bueno, buena pregunta. Yo mediante el otro semestre voy a dar tópicos de econometría 2. Allá vamos a hablar de esos temas, porque es macroeconometría. Los que quieran meterla conmigo, saber cosas chéveres. Si se dan cuenta que yo estoy estimando, acá yo cuando escribo mi función Cobb-Douglas la escribo
con que las variables están indexadas en qué? ¿En el tiempo o en una muestra de corte transversal? En el tiempo, ¿no? Acá no, están indexadas en una muestra de corte transversal. Sí, bueno, en este caso sí, pero bueno, sí, okay, perdón. ¿Sí? Es corte transversal. Esto es corte transversal. Y en un corte transversal, esta función de Cobb-Douglas no tiene problema. Para que le diga usted a su profesor. En un corte transversal, esto no tiene problema. En un corte temporal, sí tiene razón su profesor. Porque estas variables, primero que todo, se comportan, si usted utiliza Y, si fuera el PIB, si fuera el PIB es una variable que es raíz unitaria, es decir, es una variable muy inestable, es muy inestable en el tiempo. Tiene una tendencia estocástica. Y lo mismo pasa con L y con K. L y K tienen una tendencia estocástica en el tiempo. Entonces toca anular esas tendencias estocásticas utilizando una ecuación de cointegración. Porque si usted no anula esas tendencias estocásticas, esta regresión se vuelve una regresión espuria. Usted simplemente está asociando las tendencias, no más, estocásticas, que tienden, ahí se han hecho muchísimos experimentos en este tipo de ejercicios de variables en series de tiempo y estas variables económicas, y pues tienden a asociarse. Es decir, si usted coge, por ejemplo, el PIB de Colombia y coge el PIB, no sé, de otro país, digamos, un país con el que casi no tengamos relaciones comerciales, digamos, con Tanzania. Entonces usted corre una regresión entre el PIB de Colombia y el PIB de Tanzania y los coeficientes les van a dar significativos, un R cuadrado altísimo. Entonces usted va a decir, excelente, encontré una ecuación que me explica el PIB de Colombia, utilizando la información del PIB de Tanzania. Eso se llama una regresión espuria. ¿Sí? La persona que me preguntó. Sí, profe, me queda muchísimo más claro. Claro, entonces si yo esto lo indexo en el tiempo, esto no sirve, esta ecuación no sirve, no se puede hacer. Es más, eso que le dijo el profesor es cierto, pero incluso hay un problema más allá. K y L se vuelven endógenas y Y también es una variable endógena. El PIB y el stock de capital es endógeno en esta ecuación, la cantidad de trabajo es endógeno. Entonces usted tiene que hacer cointegración con variables instrumentales además. Eso lo vamos a ver ahorita en la próxima semana, la próxima clase ya podría estar hablando de este tema. Entonces esa regresión así, corriendo esa regresión, cogiendo el PIB y el stock de capital y L, eso no sirve para nada, esa regresión no dice nada, es una regresión espuria. Listo, profe, gracias por responderme. Gracias. No, esa pregunta es muy, muy interesante que la haga. Bien, como les digo, pues ustedes ven econometría 1 y para requisitos de tópicos de econometría 2 necesitan también econometría 2, ¿cierto? No, señor, creo que no. ¿No? Creo que no, profe. Porque es una ¿Ustedes optativa. pueden saltar de econometría 1 a tópicos de econometría 2? Creo que sí. Sí, señor. ¿Ah? No, profe. No, necesitamos economías temporales para poder ahí sí entrar a Sí, tópicos. yo creo que necesitan econometría 2 para ver tópicos de econometría 2. Bueno, de todas formas, y si quieren, si seguimos conectados y si quieren conectar a mi clase, adelante, yo los acepto para que escuchen, ¿no? Vayan entrenando un poquito más la técnica cuando ya lleguen a esos cursos. Sí, estaría excelente, profesor, gracias. Bueno, entonces volviendo a un corte transversal, acuérdense, esto es un corte transversal y esto estamos suponiendo que usted tiene una muestra de producción de cierta industria. Y en esa, usted hizo una encuesta, hizo un instrumento, una encuesta, y entonces usted le preguntó por producción
en la industria y en la industria de fulanito, en la industria de otro fulanito y así sucesivamente. También les preguntó por su stock de capital y el número de personas que emplearon en ese momento del tiempo. Es decir, toda esta información la tienen en un momento del tiempo, solamente en un punto del tiempo. Esta regresión sí se puede hacer. Y supongamos, además, que usted encuentra, digamos, en su consultoría o en su investigación, supongamos además que usted encuentra que hay otros estudios, porque uno siempre tiende a pensar que uno es el primero que uno ha hecho esto, pero no, uno va y hace una revisión bibliográfica, le pregunta a tal profesor, le pregunta a otro profesor, a este consultor que tiene tanta experiencia, y esas personas le van diciendo, mire, es que ya hay esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro, y usted se encuentra que hay unos estudios anteriores, que usted no fue el primero, y pues ya ellos habían encontrado que había evidencia de rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Y acá hay otra cosa interesante que también toca anotar. Esto también se puede hacer en un corte transversal porque se asume que la tecnología que está asociado como a ese cambio tecnológico o esa combinación que multiplica las unidades de capital por unidad de trabajo que las puede potenciar. Es esa parte como que la asocian como a la parte tecnológica, los macroeconomistas. ¿Sí? Entonces, como estamos en un corte transversal, pues yo puedo asociar que todas las industrias comparten ese mismo stock y, digamos, no cambió, digamos, pero eso dependiendo del mercado, ¿no? Pues si estamos acá en Colombia, pues, digamos, la industria de la leche de acá de la sabana, pues, entre ellos se intercambian información y los modos de producción, pues, tienden a ser muy parecidos y las productividades pues pueden ser también parecidas. Pero si yo comparo la industria de la leche de acá de Bogotá con la industria de la leche de otro país donde pues tienen otros modos de producción, donde utilizan otras tecnologías, pues este supuesto ya no se mantendría. ¿Sí? Ya no se mantendría. Entonces, digamos, estamos suponiendo que usted recogió esta información de una muestra de corte transversal, de un grupo de industrias que están cercanas espacialmente, que tiene sentido, digamos, hacer este análisis econométrico para ese grupo de empresas porque satisfacen esos supuestos para esa función de producción. Bien. En cambio, si usted estuviera en una muestra de corte temporal, es decir, cuando esto está indexado en el tiempo, esta parte se le vuelve un problema. Porque ¿cómo captura usted ese cambio tecnológico en el tiempo? Entonces a muchos no les gusta que lo deje constante, simplemente que lo deje constante. A muchos macroeconomistas y asumir que eso es constante en el tiempo, pues no los convence mucho. A mí tampoco. Bien. ¿Listo? Bien, entonces R y R. Entonces, ¿quiere que les muestre un ejemplo sencillo en Excel o seguimos con otra cosa? Sí, El ejemplo, un ejemplo. sí, profe. Entonces hagamos le hicimos un ejercicio. ¿Se acuerda que con ustedes habíamos hecho una Cobb Douglas para la industria? Yo no me acuerdo de qué salió en el parcial, ¿no? Creo que era de las flores, ¿no? Sí, de las flores. De las flores, bien. Buena memoria. A ver, ¿dónde está eso? Ya. Regresión con Douglas. A ver. Ya, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Qué pena, espera un segundo. Espera un segundito. No. Bien. ¿Me dicen por favor si ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pues sí, este es un archivo que yo tenía por acá de una función de Cobb Douglas por allá cuando yo les mostré que tenía acá un vector de producción.
acá está Q, vector de producción, capital, trabajo, y entonces le tomamos el logaritmo y construimos nuestra matriz X. Esta es nuestra matriz X, donde entonces el vector 1, el vector 1 de que es esto, este es el vector 1, son las constantes, que está asociado a la tecnología de esa función de Cobb-Douglas, que la mantenemos constante, fíjense. Acá tenemos el vector del logaritmo del capital y el vector del logaritmo del trabajo. Y acá tenemos el vector Y, que es el logaritmo de Q. Y nosotros hicimos por allá, miren, acá está tal cual como lo hicimos por allá en clase. Y tenemos por acá el estimador beta gorro. Este es el estimador beta gorro de mínimos cuadrados. Y sin restringir, o mínimos cuadrados ordinarios, como lo acabamos de ver, estos mínimos cuadrados ordinarios y bueno, acá están los test estadísticos. Fíjense que el test estadístico no fue significativo digamos, para rechazar la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0, digamos, no rechazamos esta hipótesis, el test estadístico es muy bajito. Acá el test estadístico ya es 8,15, es decir, este beta 2 es estadísticamente diferente de 0 y este es 1,64 que podemos decir que pasaría al borde al 90% de confianza, digamos, desde un punto de vista estadístico. Pero al 95% no es significativo, no es significativo. Entonces, bueno, por acá chicos, tengo las matrices R, ¿sí? Y esta es la matriz R que acabé de escribir hace un momento en el tablero, que sería, en efecto, es un vector. Esta matriz se vuelve, en este caso, un vector fila de 1 por 3, como ustedes bien lo dijeron, 0, 1, 1. Y acá tengo la restricción. Digamos, acá estoy comparando esta restricción, pero yo puedo colocar acá 1, ¿sí? Y esta es la restricción de estas dos matrices. Me garantizan que mis estimadores o mínimos cuadrados restringidos van a cumplir, la hipótesis de rendimientos constantes a escala. Entonces, acá están todas las operaciones de matrices. Acá está R transpuesto. Acá está R por X transpuesto X a la menos 1. Fíjense. Acá está R por X transpuesto. Solamente estoy haciendo las multiplicaciones así directas. Acá está R por X transpuesto X a la menos 1 por R transpuesto, que es un escalar. ¿Sí? Acá está R por X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto todo eso a la menos 1, que sería 1 dividido eso de escalar. Dice, acá tengo, todas estas son matrices necesarias para el estimador. Acá está X transpuesto X a la menos 1 por R transpuesto. Bueno, acá se ve todo. Por acá está R por beta gorro, entonces estoy tomando el vector R, el vector fila R, y lo estoy multiplicando por el vector beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios que había hallado inicialmente. Acá estoy haciendo lo mismo, tomando R por beta gorro menos R, que en efecto me da un escalar y el resultado es menos 0.1. Y acá tengo la matriz D. Esta es la matriz D. Entonces la matriz D es tomar toda esta matriz, fíjense, X transpuesto X a la menos 1, R transpuesto multiplicado por toda esta que es un escalar. Entonces todo eso da este vector, chicos, la matriz D. Acá aparece también R por X transpuesto, bueno, esto es otra, por allá no, esta no lo podría necesitar. Y acá tengo beta, finalmente cuando calculo D por RB, perdón, acá, sí. Este es D por R beta gorro menos R, me da este vector. Y después, ¿qué es lo que hago? Tomo beta gorro y se lo sumo, perdón, se lo resto, acá dice beta gorro y se lo resto a toda esta matriz. Realmente esta es la matriz que yo les decía un poquito decente, muy larga, pero nada más me da un vector. Fíjate, toda esa matriz así larguísima que ahorita estamos evaluando es solamente este vector tan sencillo
después de que se multiplican todas las matrices apropiadamente. Entonces, al final, lo que hago es restar término a término, fíjense. Entonces beta gorro, que está acá, beta 1 gorro, menos este elemento que de esta matriz, de este vector, ¿sí? Me da este valor. Después, este segundo elemento, el elemento 2, 1, menos el elemento 2, 1 de este otro vector, y finalmente el elemento 3, 1, menos el elemento 3, 1 de este otro vector, y obtengo el estimador de mínimos cuadrados restringidos. Si yo sumo estos dos coeficientes, estos coeficientes me van a dar 1. ¿Sí se dan cuenta? Exactamente, me dan 1. Es decir, estoy acá imponiendo la restricción de que haya rendimientos constantes a escala y de que estos coeficientes den exactamente 1, chicos. Entonces, a diferencia de esta suma, si yo sumo esos dos coeficientes, no me dan 1, me dan 0,89. Es decir, por mínimos cuadrados, 0,90 o 0,89 o lo que... Por los mínimos cuadrados ordinarios no me daban exactamente 1. Pero en mínimos cuadrados restringidos sí me da exactamente 1. ¿Ya ven la diferencia, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe, pero una pregunta, es que no me queda muy claro cómo construimos la matriz R, o sea, porque yo le ponía 0, 1, 1, o sea, ponía 0 porque era la constante y 1 a los Sí. estimadores beta Sí, 2. porque le coloco 1 porque en la hipótesis nula o en, digamos, en las restricciones que se escriben como R por beta igual a R, y digamos, en esa restricción, cuando yo hago esa multiplicación, al final debo llegar a beta 2 más beta 3 es igual a 1, o lo que es lo mismo, alfa más beta igual a 1, ¿sí? Entonces, eso significa que en la matriz R yo estoy acá llamando con los coeficientes, digamos, 0 va multiplicando a beta 1, ¿cierto? Y en la restricción no aparece beta 1. Entonces, 0 por beta 1, va a colocar acá beta 1, beta 2 y beta 3. Estos son, este es el vector beta. Entonces, yo multiplico a 0 por beta 1, pues es 0, ¿cierto? Más 1 por beta 2 sería igual a ¿qué? A beta 2, escribirlo acá, qué pena el desorden, más 1 por beta 3 sería igual a beta 3. ¿Eso debe ser igual a qué? ¿Debe ser igual a qué, chicos? A 1. Debe ser igual a 1, a este valor que aparece acá. ¿Eh? Profesor, me Entonces, surge... por esa razón, estoy multiplicando, estoy colocando acá en la matriz R 1 y 1. ¿Sí? ¿Le quedó claro a la persona que me preguntó? Sí, señor. Sí, gracias. Ok. Sí, la otra persona que iba a preguntar. Profe, me surgió una duda. O sea, en este caso estoy diciendo que tenga rendimientos marginales constantes, pero si quiero que tenga... Rendimientos constantes a escala. Exacto, rendimientos constantes. Si yo quisiese que tuviera rendimientos crecientes o decrecientes, ahí tocaría manejar un KKT o otra forma, o sería igual. No, las restricciones que se manejan acá son de igualdad. Sí, no, por eso, profe, pero pregunto. Entonces, usted podría decir, por ejemplo, si usted quiere que le dé rendimientos crecientes a escala, supongamos que un estudio anterior llegó a la conclusión de que los rendimientos eran 1.5. ¿Sí? Es decir, que la restricción era 1.5. Que la suma de alfa más beta es igual a 1.5, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, sí, señor. Entonces usted incorpora la restricción acá 1.5 y va y suma esto. Y al final beta gorro le va a dar 1.5.
Ok, pero entonces, profe, no hay algún, o sea, así como decimos que en restringidos tenemos solo restricciones de igualdad, ¿no hay algún modelo que aborde estos modelos de igualdad? Pues es que, no, porque es que si usted está tratando de estimar unos parámetros, los parámetros se dan sobre las igualdades. Usted no puede estimar unos parámetros para las desigualdades. Es decir, eso no tiene sentido. Pues no es un modelo paramétrico. Pues. Sería un modelo no paramétrico. Ok, profe. ¿Sí? Me queda claro. Gracias. Porque necesitamos estimar unos betas. Entonces, los betas están asociados a alguna restricción. Yo no puedo estimar unos betas para, digamos, para unas restricciones de desigualdad, porque en las restricciones de desigualdad yo tengo infinitos parámetros. Por ejemplo, acá yo tengo un parámetro cuando la restricción es 1,5. Pero si coloco la restricción fuera 3, tengo otros parámetros. ¿Sí? Este más este ya me va a dar 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántas restricciones yo puedo acá colocar? Infinitas. Entonces tendré infinitos parámetros. Entonces se vuelve un modelo no paramétrico. Ok, profe. Ok. Muy bien. Entonces coloquemos acá 1, que es la que nos... Y en estas funciones de Cobb-Douglas, pues realmente lo que, digamos, lo que siempre procuramos es testear esa hipótesis o estimar este tipo de funciones de Cobb-Douglas con rendimientos constantes por todos los beneficios teóricos que eso trae. Pero en efecto usted puede encontrar una industria que está creciendo muy rápido y pues tiene una función de costo marginal decreciente, entonces usted estaría tentado a pensar que esa industria tiene rendimientos crecientes a escala. Sí, y pues ahí toca mirar, ¿no? ¿Cómo la puede colocar acá? Porque yo puedo colocar 1.5, pero otro le va a decir, no, pues coloqué 2. ¿Sí? Entonces, ya digamos, con estos rendimientos constantes a escala, pues nos evitamos esas posibles discusiones que puedan surgir, porque bueno, es así es conocido, pues que si suman exactamente 1 ya tenemos la restricción de rendimientos constantes a escala. Bien, finalmente, acá está la matriz, no sé, esa creo que le hice también en clase, ustedes me recuerdan, por favor, la matriz de varianzas y covarianzas. Creo que una niña que me mandó un ejercicio al correo, ¿está por ahí esa chica? Cuando estábamos resolviendo la matriz de varianzas y covarianzas de los betas restringidos. Creo que se llama Paola. Bueno, esta es la ecuación a la cual yo llegué en clase y pues es la que ustedes tienen que aplicar. Sigma gorro cuadrado, factor de x transpuesto de x a la menos 1 menos x transpuesto de x a la menos 1 por r transpuesto por la matriz D transpuesto. Y ya, así encuentran la matriz de varianzas y covarianzas. Perdón. Y acá no, es esta, perdón. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas y construyen sus errores estándar. Los errores estándar son la raíz cuadrada de la varianza de este estimador beta 1 restringido, que lo voy a colocar acá en otro color. Fíjense que seguimos con una matriz cuadrada de 3 por 3, ¿sí? Después tomo la raíz cuadrada de la varianza del estimador beta 2 y después la raíz cuadrada de la varianza del estimador beta 3 y obtengo los errores estándar, y con esos errores estándar yo ya puedo hacer mis test estadísticos normales y puedo decir si este coeficiente fue estadísticamente significativo en el modelo restringido. En este caso sí fue estadísticamente significativo en el modelo restringido, y acá también fue significativo en el modelo restringido. Fíjense, 3.16,
3.16 es el test estadístico para este coeficiente 0.23 en comparación con el modelo sin restringir que daba este. ¿Sí? Y eso tiene sentido porque yo hice la simulación de la población para hacer este ejercicio. Lo hice con una, no aparece acá, pero lo hice con una función de estocástica de producción de Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala. Entonces, en este caso, este estimador es mucho mejor. ¿Por qué? Que el modelo sin restringir, porque es mucho mejor porque en este ya se cumple la restricción de constantes a escala y en la población yo había asumido que había rendimientos constantes a escala. Bueno, ¿preguntas, chicos? Les voy a dar, si quieren, los datos les puedo pasar a ustedes los datos. Estos datos se los voy a pasar al profesor asistente para que en R, si quieren, lo calculen y hagan toda esa prueba. Y además hagan la prueba F de suma de residuos al cuadrado y suma de residuos, suma de residuos al cuadrado modelo restringido y suma de residuos al cuadrado modelo sin restringir y lo compare con la prueba F. Y así, ya, ese es un ejercicio práctico que ustedes tienen para el modelo de mínimos cuadrados restringidos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Bien, entonces yo les paso eso. Bueno, yo les paso esos datos al profesor asistente para que lo hagan. Les va a salir un ejercicio bien hecho porque, digamos, los datos están simulados para que los rendimientos constantes a escala sean el modelo más adecuado. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. Pues digamos que este ejemplo lo entendí porque es la función de Cobb-Douglas, pero no alcanzo a dimensionar cómo sería como la restricción, digamos, para otro modelo. Por ejemplo, no sé, el modelo de Mincer o cualquier otro. Pues no sé. Bien, vamos para allá. Me parece muy buena su pregunta, gracias. Acá alguien escribió, depende, Mankiw, Romer y Well. Evaluaron el modelo solo con datos de corte transversal. ¿Qué quiere decir? Una solución sería evaluar el modelo en términos per cápita. No sé qué están hablando acá. Profe, eso es cuando mi compañero le preguntó a usted acerca de que el profesor de Macro 3 le había dicho a él algo acerca de eso. Bueno, sobre ya eso. respondí eso, ¿cierto? Sí. O sea, quedó claro. Listo, la pregunta que hace su compañera pues es muy importante porque mínimos cuadrados restringidos se puede hacer en muchos modelos, incluso en esta función de Mincer. Les voy a enseñar otra manera de hacer mínimos cuadrados restringidos. ¿Ustedes se acuerdan de sus cursos de micro y macro? Cuando hacían optimización restringida o por allá en sus cursos de economía matemática. Y cuando ustedes incorporaban la restricción directamente sobre la función objetivo. Sí. Y simplemente derivaban esa función objetivo. Era lo mismo que hacer una granjero, finalmente. Vamos a hacer algo parecido con la función de salarial. ¿Listo? Chicos, ¿me siguen o no me siguen? ¿Qué? Sí, profesor. Bueno, entonces voy a hablarles del modelo que se conoce como modelo Spline. Modelo Spline. ¿Sí? Yo creo que algunos de ustedes ya, pues, ese nombre, ustedes leyeron la guía del trabajo que yo les envié, ¿cierto? ¿O no la han leído? Sí, señor. Y en esa guía había un modelo que se llama modelo Spline. Sí. Sí, señor. Ese es un modelo que incorpora restricciones. Sobre los parámetros. Entonces usted lo puede estimar utilizando
el beta de mínimos cuadrados restringidos que acabamos de ver acá en la clase anterior, ¿sí? Puedo utilizar esa vía. Pero también puedo utilizar otra. Pues voy a explicarla acá para que les pueda ser de utilidad a ustedes. Veamos, voy a hacer esto con un ejemplo un poquito exagerado para que vean ustedes la utilidad y lo comprendan muy bien como en sus cabezas. ¿De qué se trata? Cuando usted corre un modelo de Mincer, usted acá tiene la variable dependiente, tiene el logaritmo de los salarios por hora, y por acá tiene la escolaridad, los años de educación. Entonces, cuando usted, digamos, estima la relación de Mincer para los años de educación, estoy exagerando un poco, digamos. Se estima una regresión así sencilla. Por mínimos cuadrados, sin restringir, digamos así. Y vamos a omitir la parte de la experiencia para, digamos, la experiencia acá no nos va a aportar para este análisis, la dejamos en la otra dimensión, la dejamos constante. Y pensemos que entonces estamos solamente hablando de esta parte de esta dimensión, logaritmo de los salarios es igual a beta 1 más beta 2 por S sub I más U sub I. Entonces estamos hablando solamente de esta dimensión, la dimensión de lo que tiene que ver con los salarios y el capital humano, la escolaridad, específicamente la escolaridad, porque la experiencia también tiene que ver con el capital humano. Entonces diríamos el logaritmo de los salarios con respecto a la escolaridad, solamente esta dimensión, que sería esta ecuación, y este sería su modelo. Es un modelo de mínimos cuadrados sin restringir, si usted lo estima por mínimos cuadrados, así, tal cual, tan y tan, entonces mínimos cuadrados sin restringir y ya. Pero, fíjese, usted podría también decir, bueno, ¿qué pasa si a estas personas que tienen solamente primaria, qué pasa a estas personas que tienen secundaria y estas personas de universidad las tratamos un poquito distinto porque en el mercado laboral yo observo que las personas que tienen bajos niveles de educación o bajos niveles de capital humano generalmente son las personas que están trabajando por los salarios, el salario mínimo legal o los valores alrededor del salario mínimo legal. Entonces, y también observo que las personas que tienen más años de educación, tienen más, llamémoslo así, o títulos, que no necesariamente ese es el caso, pero tienden a tener mayores remuneraciones en el mercado laboral. Entonces, no sería, digamos, debe haber unas diferencias salariales intrínsecas al nivel educativo que tienen estas personas. Entonces, uno podría pensar que, por ejemplo, acá, si yo utilizara unas dummies, entonces puedo identificar acá un segmento de esta curva, digamos, de un segmento para esta subpoblación, ¿sí? Que está acá, después hago otro segmento que está acá y otro segmento. Tres segmentos, perdón. Yo los pinté ahí perdón, otra vez bien el dibujo porque para no confundirlos. Ya, entonces, por acá, como les digo, está el segmento de las personas con educación primaria. Por acá pueden estar el segmento
de las de secundaria y por acá puede estar el segmento de las de educación superior. Estoy haciendo un poquito las cosas más exageradas. Probablemente ese modelo me explique muchísimo más varianza del modelo que es del modelo sin restricciones. Es probable que me explique más varianza de los salarios, es decir, diferencias en los salarios esperados, me los explique mejor, porque estas curvas estos segmentos de recta están explicando, digamos, de forma diferenciada lo que ocurre para la población con solamente primaria, o con solamente secundaria, con solamente universidad. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta curva, en estas rectas, bueno, acá tendríamos una pendiente, este es un punto de corte, llamémoslo un punto de corte acá para la primaria, beta 0 para la primaria, la pendiente de esta recta sería beta 1 para la primaria, la pendiente de esta recta. Por acá tengo un beta 0 para la secundaria y tengo la pendiente, que sería un beta 1 para la secundaria. Y por acá tengo, si yo proyecto esta recta por acá tendría entonces beta 0 para la universidad y una pendiente beta 1 para la universidad. Tengo más betas que este sencillo así de beta 1 y beta 2. Entonces, ¿cómo puedo escribir ese modelo? Pues ustedes ya son unos expertos porque eso lo evalúan en la segunda parte del parcial. ¿Cómo podría escribir ese modelo, chicos? Sería agregar 2 dummies para identificar y pues elegir primero el grupo de control. Y de ahí pues proponer las 2 dummies porque son 3 categorías, entonces serían 2 dummies. Exactamente. Entonces podríamos pensar, digamos... Se le podría quitar beta 1, ¿cierto? Para no tener el problema de la trampa de la variable dummy. Claro, eso también toca evaluarlo, todo eso, en la construcción del modelo, todo eso lo vamos a tener en cuenta, claro que sí. Entonces, empecemos por las dummies, como dice, menciona su compañero. Entonces, yo puedo hacer muchas dummies, puedo hacer varias dummies, puedo hacer las dummies de esta forma. Y digamos, acá tengo primaria, secundaria y universidad. Acá tengo primaria, secundaria y universidad. Y puedo hacer unas dummies que son, y de esta forma, se conoce como dummies de salto, porque sería 0, digamos, 0 para los que tienen primaria y 1 para las personas que solamente tienen secundaria o digamos su último grado aprobado fue secundaria. Este fue su último grado aprobado. Entonces, esa sería una unidad secundaria. Una forma de hacerlo. Sería igual a 1 si y solo si la es menor o igual que 11, mayor o igual que 6. Acá en Colombia, hay personas, hay estudiantes extranjeros. Acá tenemos en Colombia los niveles definidos más o menos así. Secundaria va digamos, desde el 6º año de educación hasta el 11º año de educación. Eso es lo que se conoce como secundaria. ¿Sí? Y primaria son los 5 primeros años de educación. Wow. Entonces, y esta dummy sería igual a 1 si los años de escolaridad cumplen esta restricción, están en este intervalo, y 0, otro caso, otherwise. Listo.
Ahora, puedo hacer la DOMI de universidad 1 si el último año aprobado y, perdón, eso sí es mucho más fácil, si el último año aprobado es mayor o igual que 12. ¿Sí? Esa sería la DOMI de universidad o de educación superior, llamémoslo así. Y 0, otro caso. Otro caso. No sé, realmente que es más largo escribir, creo que otherwise que otro caso. Entonces, es más corto escribir otro caso. Bueno, entonces, ¿cómo sería la DOMI para los de universidad? 0, todo esto. Y acá después en el 12avo, en adelante será igual a 1. Esa es una forma de hacer las DOMIs. Conocen como DOMI de salto. Opción 1. Esta sería DOMI de secundaria y DOMI de universidad. Otra opción es lo siguiente. DOMI de secundaria y DOMI de universidad. Entonces sacamos la de secundaria. 0 por acá. Cuando tiene años de secundaria, se vuelve 1 así en adelante. ¿Sí? Veamos la razón que algunos explican. Este es un modelo de logros y este no es de logros porque este sí tiene ese nivel de secundaria. Entonces, el nivel de los de universidad, como tienen secundaria, también tendrían un 1. ¿Sí? Acá, y la universidad viene 0 hasta acá. Este vector sigue, perdón, este vector sigue así. Porque no hay más niveles por encima de la educación superior, a menos de que usted quisiera particionarlo entre pregrado y posgrado. Yo les sugeriría que hicieran eso en sus trabajos. Les puedo decir cómo después. Entonces, la DOMI de secundaria, para este caso, será igual a 1 si los años de escolaridad son mayores o iguales que, este punto sería 6, ¿no? 6. Y 0 en otro caso. Y la DOMI de universidad será igual a 1 si este es mayor o igual que 12 y 0 en otro caso. Utilizar ambas vías. Lo que tiene que tener cuidado es la interpretación de los betas. Le va a cambiar la interpretación de los betas cuando usted vaya a estimar la tasa de retorno por nivel educativo. Entonces, usted tendría que, si utiliza las DOMIs así, la tasa de retorno a la educación le sale de una forma, y si utiliza las DOMIs así, la tasa de retorno le sale de otras formas. Lo vamos a ver. Vamos a ver para que lo tenga como más claro. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, en la segunda gráfica, ¿cómo se ve el de mi universidad? Igual. La DOMI de universidad es por eso 0, todo esto, y después mayor o igual a 12 se vuelve 1. Ah, ok. ¿Dudas, chicos? Sí, señor, sí. Bueno. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Digamos, dependiendo de cómo modelemos las DOMIs, la tasa de retorno de la educación pues va a cambiar, ¿no? Se calcula distinto, ¿no? Es que, digamos, tiene distintas formas de calcularla. La tasa por nivel. Listo. Vale, gracias. Sí, o sea, digamos, si usted utiliza las DOMIs así, la tasa interna de retorno a la educación
se calcula de una forma. Si utiliza las dummies así, la tasa interna de retorno a la educación, por nivel educativo, ¿no? Se calcula de otra forma. Cuando se utilizan las dummies así, es lo que generalmente se utiliza para construir el modelo spline. Las dummies así. Estas dummies que están acá por logro educativo, también pues se utilizan, yo lo utilicé muchísimo, hace muchos años. Es un modelo muy informativo, las dummies así por logro educativo, también me gustaba hacerlo. Entonces en el trabajo, si ustedes miran la parte, la guía que yo les envié, ustedes tienen que hacerlo por los dos lados. ¿Sí? Profe, yo respecto a eso tengo una pregunta. O sea, nosotros hacemos esa variedad de modelos que usted pide, porque pues son varios, está como el estándar y estos modelos. Y a todos esos modelos tenemos que sacarle si tiene heterocedasticidad, multicolinealidad y demás, a cada uno. Exacto. Ok. Así es. Yo al final de la clase, no sé si me alcanza, pero el tiempo, o lo conecto en la otra clase, les voy a decir cómo todo eso se resume en un solo cuadrito. No quiero que me empiecen a escribir en sus trabajos regresiones y regresiones. No, ustedes les voy a enseñar también cómo se presentan los resultados de múltiples regresiones solamente en un cuadro, solamente un pequeño cuadro y no más. Donde informan, ustedes donde van a informar test de normalidad, test de heterocedasticidad, prueba F, todo eso lo van a informar ahí. ¿Vamos bien, chicos, o hay dudas? Sí, profesor, muchas gracias. Todo bien. ¿Seguimos? Sí, profe, sigamos. Sigamos para explicarles cómo es el modelo spline. Entonces, el modelo spline surge, digamos, si usted estima, bueno, si usted construye más bien, si usted construye su modelo utilizando estas dummies, supongamos que vamos a utilizar estas dummies que están acá a la derecha. Entonces, el modelo sería logaritmo de los salarios por hora iguales a ¿qué? A beta 0, este es el modelo poblacional. Beta 0 más beta 1 por la escolaridad más beta 2, no, perdón, más delta 1, llamémoslo así, más delta 1 por la dummy secundaria, ¿sí? Más gamma 1 por la dummy secundaria por la escolaridad. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente distinta y un punto de corte distinto en las ordenadas, más delta 2, la dummy de universidad, más gamma 2, la dummy de universidad por la escolaridad, más un error. Bueno, recuerden que en sus trabajos también van a incluir la experiencia y la experiencia al cuadrado. Lo que pasa es que acá no la estoy incorporando, pues, digamos, por temas de simplicidad en escribir todas estas ecuaciones, para no hacerlo tan complicado. Pero ustedes también van a incorporar acá la experiencia al cuadrado. También van a incorporar el sexo, ¿sí? Otras variables. Pero está claro este modelo que está acá, chicos, ¿por qué lo construí de esta forma? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo corro este modelo y lo estimo por mínimos cuadrados ordinarios, voy a tener beta 0, beta 1 gorro, delta 1 gorro, gamma 1 gorro, delta 2 gorro, U2 gorro y 1 gorro. Entonces, lo más probable es que yo encuentre tres segmentos de recta que están desconectados, entre tres segmentos desconectados, están desconectados. ¿Sí lo ven acá? ¿Chicos? Sí, profe.
están desconectados. El modelo spline vamos a incorporar unas restricciones para que esos segmentos de recta no queden desconectados, sino que queden unidos. Unidos. Ese es el modelo spline. Entonces, voy a incorporar restricciones para que estos betas que estén acá, incorporar restricciones, estos betas cuando yo los estime, me den 3 segmentos que quedan unidos. 3 segmentos de recta unidos. Entonces usted me pregunta, bueno, ¿para qué es eso? Hay muchas personas especialistas en estos temas, utilizan el modelo spline porque, digamos, esta es una forma como de encontrar cierta función, digamos, cuando hay una función no lineal y usted se intenta aproximarse a esa función no lineal mediante rectas, mediante segmentos lineales. Entonces, es una manera de aproximarse a un comportamiento no lineal que está ocurriendo en los datos, ¿sí? Utilizando modelos lineales. ¿Eso está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace ese modelo spline, cómo se incorporan esas restricciones lineales para encontrar esa no linealidad en los datos, para explicar la no linealidad de los datos. Bueno, entonces por acá tengo mi modelo, lo voy a escribir acá nuevamente, pero en el modelo poblacional. Entonces tengo el logaritmo de los salarios por hora, y es igual entonces a beta 0 más beta 1 por S sub I más delta 1 por la unidad secundaria más gamma 1 por la unidad secundaria por S sub I más delta 2 por la unidad universidad más gamma 2 por la unidad universidad por S sub I más U sub I. Este es mi modelo de regresión poblacional. Entonces dice acá, temas que estoy haciendo. Estoy corriendo un modelo de regresión con dummies sencillas de cambio en intercepto y de cambio en media, y el cambio en media, fíjense que son interacciones. Esto es lo que se conoce como interacciones. Interacciones. ¿Sí? Es decir, cuando yo estoy incorporando en mi modelo econométrico una multiplicación de 2 variables explicativas. En este caso, una variable, entonces esta dummy es secundaria y esta otra años de escolaridad. Yo las multiplico y encuentro una interacción entre las variables. Eso se conoce en econometría como interacción. Cuando ustedes le estén hablando, cuando su director de tesis o usted esté haciendo una tesis, por allá su director le dice, meta una interacción. Entonces usted no le vaya a decir, no, yo no sé qué es eso. Porque no. Entonces usted no vio econometría 1. ¿No? Interacciones, meta una interacción entre las variables, es decir, una multiplicación de ellas en su modelo, que le puede explicar la varianza. En este caso me puede explicar la variabilidad de los salarios, cómo cambian los salarios por cada año adicional de educación en secundaria. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, interacciones, ese tema, anótenlo por ahí, interacciones. Listo. Tomemos el valor esperado. Tomemos el valor esperado para interpretar los coeficientes de los salarios por hora, dado de que la persona solamente tiene primaria, solamente tiene grados primarios. Entonces, es decir, cuando la UMI de secundaria es igual a la UMI de universidad, y estas son iguales a 0 simultáneamente. Entonces, el valor esperado de este logaritmo de los salarios dado esa restricción, eso es igual a beta 0
más beta 1 por S sub I. Y este se convierte en mi grupo control, como decía su compañero hace un momento. Ese es mi grupo control. ¿Sí? Es decir, son las personas que tienen primaria. Sí, profe. Sí, bien. Ahora solamente las que tienen secundaria. Solamente cuando es secundaria. Entonces, la dominio secundaria es igual a 1 y la dominio universidad es igual a 0. ¿Cómo sería esta ecuación? Solamente los que tienen secundaria. Entonces va a ser igual a beta 0 más beta 1 S sub I más delta 1 por la dominio secundaria más gamma 1 por la dominio secundaria por los años de escolaridad. Entonces ahí estamos encontrando el segundo segmento, ¿se acuerdan? El segmento de los de secundaria. Yo puedo agrupar esa ecuación, puedo agruparlo también en una ecuación sencilla de una recta. Entonces simplemente beta 0, ¿sí? Como esto va a ser igual a 1 siempre ahí en esta ecuación, entonces esto va a ser igual a beta 0 más delta 1 más beta 1 más gamma 1 por S sub I. Entonces acá viene ya empezamos a hablar en términos de tasa interna de retorno a la educación. Beta 1 sería la tasa interna de retorno a la educación de las personas que tienen primaria. Primaria. Y este término que está acá, beta 1 más gamma 1, cuando yo lo estime, ¿sí? Entonces, cuando beta 1 más gamma 1 representa el cambio porcentual de los salarios cuando la persona tiene secundaria, es decir, cuando no alcanza más educación, sino que secundaria, entonces esta sería la tasa de retorno a la educación secundaria. Y por último, el valor esperado de los salarios cuando la DOMI es de universidad. Cuando la DOMI es de universidad, esto será igual a ¿qué? A beta 0 más beta 1 S sub I, siempre aparece ahí nuestro grupo control, más delta 1 por la DOMI de secundaria, porque la DOMI de secundaria también se vuelve 1, ahí, más gamma 1 DOMI de secundaria por escolaridad más delta 2 por la DOMI de universidad más gamma 2 la DOMI de universidad por escolaridad. Y ya. Vuelvo y agrupo, chicos. Vuelvo y agrupo. Puedo borrar esta cosa, no quisiera borrarla. Voy a escribir acá arriba. Acá. Si me alcanzan a ver. Entonces, el valor esperado, logaritmo de los salarios, dado que la DOMI de universidad es igual a 1, voy a agrupar entonces beta 0 más delta 1, porque esto se vuelve 1, más delta 1 más delta 2 más beta 1 más gamma 1 más gamma 2 por S sub I. Entonces dice la tasa de retorno. Esta sería la tasa de retorno para la educación superior. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esas estimaciones no nos usarían multicolinealidad? Ya que todo el que tiene secundaria tiene primaria y todo el que tiene universitaria tiene primaria y secundaria. La colinealidad va a ser alta, pero no va a ser perfecta. Porque
En efecto, esta variable que está acá, ¿sí? Delta 1 por la secundaria por S sub I, seguramente está altamente correlacionada con S sub I. Y esta, a su vez, está altamente correlacionada con esta otra para el modelo de educación superior, ¿sí? Pero, dado que tenemos un grupo de control que son primaria, esa correlación no va a ser 1. Va a ser alta, pero no va a ser 1. Y no tiene un problema desde el punto de vista de la estimación, porque se pueden estimar los betas, usted va a ver que se van a poder estimar los betas, y además tiene una justificación teórica económica. Y es que muchos, ustedes pueden investigar eso también, sería chévere que lo investiguen cuando ustedes estén haciendo el trabajo. Hay muchos que hablan, hay una hipótesis de convexidad entre los salarios y la educación, como que si las personas siguen estudiando, sus salarios van a seguir y van a seguir creciendo. Entonces, pues, yo a esa hipótesis de convexidad pues no le creo mucho, porque yo creo que todo tiene que llegar a un punto donde tiene que bajar, y pues si usted se la pasa estudiando, no va a tener, siguiendo la teoría de Becker, nunca va a poder recuperar los retornos en esta vida natural. Entonces, y usted cada vez tiene muchísimo más costos de oportunidad para invertir en educación. Entonces, y no creo en esa hipótesis de la convexidad, pero hay algunos teóricos que la defienden y eso. Pero yo le veo la utilidad mejor, más que la hipótesis de la convexidad. Le veo la utilidad es para política educativa de este modelo. Así tenga altísima correlación, pero tiene una utilidad desde el punto de vista de política, de calcular la rentabilidad de la educación por nivel educativo. La rentabilidad de la educación secundaria, la rentabilidad de la educación superior. O hay muchos que ya pues lo hacen, y yo normalmente también lo hago, que es calcular la rentabilidad del pregrado, la rentabilidad del posgrado. ¿Sí? Y eso es muy útil para los hacedores o las personas que hacen política educativa, para entender, digamos, las tensiones de la oferta y la demanda por estos niveles educativos en el mercado laboral. Entonces, hay una justificación para dejar esas variables así tenga presencia de colinealidad alta. No va a ser perfecta, pero sí va a ser alta. Tengo una justificación económica. Listo, profe, gracias. Tengo una pregunta para hablar de esa tasa interna de retorno. Antes de sumar esas tres linealmente, ¿tendría que aplicar la transformación de Kennedy para las variables Dummy? O sea, para los coeficientes de las Dummy. ¿O los sumo lineales y luego lo interpreto? No, todavía no. Después, ya vamos a llegar al modelo de spline. Pero si usted se queda con este modelo, sí, usted tendría que hacer la interpretación de Kennedy, exactamente, para interpretar delta 1 y eso. Pero se va a dar cuenta ahorita que en el modelo spline, por las restricciones que se incorporan, el modelo queda un poquito distinto, queda como sin dummies, queda sin dummies de este estilo, de corte en intercepto, pero lo vamos a ver ahorita. Bueno, profe, ya quedan una minutos. pregunta pequeña. Es que me quedó sonando porque usted habló de políticas públicas. Todo el análisis de política pública desde la economía se debería hacer desde variables dummy, es decir, coger un grupo de control y mirar después de una intervención cómo cambia el otro grupo. Pues sí, se utilizan muchísimo las dummies. Sí. En política económica, pues ya se utilizan también, ya digamos, los últimos 20 años, ya cada vez hay más información, por lo menos acá en Colombia y a nivel internacional, que pues ya tenemos, además de datos de corte transversal, tenemos esos cortes transversales en el tiempo. Entonces, se utilizan modelos panel para evaluar la política pública, modelos de diferencias en diferencias, en dos tiempos, en dos puntos del tiempo también se podría evaluar.
y esa política y X la que se está evaluando. Y, sí, pero sí, con las DOMIs se utiliza muchísimo para identificar grupo de control y grupo de tratamiento. Claro. Bueno, chicos, son las 3:53. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para hablar del modelo spline. En la próxima clase lo vemos. ¿De acuerdo? Señor profe, una pregunta. Es que no entiendo por qué en el último grupo, si se supone que estamos hablando de los que tienen educación universitaria, se pone como uno la DUMI de secundaria. Sí, es una forma de modelarlo. Así lo modelan. Y el modelo spline lo puede encontrar también en el documento de Green. Creo que el profesor Sebastián le dice Green. Yo le digo Green. Y yo tengo este por acá. Y está, no sé ustedes cuál tendrán, pero en la página, si usted quiere, digamos, ahondar muchísimo más en estos modelos, está en el capítulo, venga, acá, capítulo 8, a ver. Ay, no. Ah, sí, mírelo acá. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Después de donde dice efectos umbrales, interacción y regresión spline. Sí, señor. Sí. Página 336. Este libro es un poquito de esos, de muchas páginas, y es difícil de encontrarlo, la verdad. Pero está ahí, y él lo podría ahondar, digamos, más la explicación. Pero es una forma de modelarlo, otra es por logros educativos. Ustedes lo van a hacer por los dos lados y van a analizar los resultados por ambos lados. Profe, una pregunta con respecto pues ya a la encuesta. Sí. Pero la persona que había preguntado, a la chica. Sí, señor. Sí, revisas, por favor. Y te diste cuenta que también hay unas DOMIs de salto, ¿cierto? Sí, señor. El modelo, si quieren para la próxima clase lo hacemos, las tasas de retorno se calculan distinto a estas cuando yo utilizo las DOMIs de salto por logro educativo. Se calcula distinto. La próxima clase lo vemos. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ya, perdón, la persona que iba a preguntar. Sí, profe, lo que pasa es que yo estaba haciendo algo parecido a los logros educativos y pues entre primaria y secundaria no había como una diferencia entre las varianzas muy grande. Entonces usted recomienda más bien hacerlo entre, o sea, gente con esa educación básica, o sea, entendido básica hasta bachillerato, pregrado y posgrado, en vez de... Sí. Eso es verdad. El mercado laboral hace ya varios años no está diferenciando las personas que tienen secundaria y primaria. Realmente ya no el mercado laboral ya no los diferencia. No los ve como grupos distintos. Eso es cierto. Y sí, ya en términos de educación superior, yo también sugiero hablar de pregrado, que sería desde los 12 hasta los 16 años, y posgrado, que sería 17 o más. Listo, profe, muchas gracias. Sí. Muy buenas. Profesor, otra pregunta. Sí. Es que usted en la guía del trabajo dice, bueno, que como que sinteticemos mucho del trabajo, pero si nos está pidiendo todo esto, ¿cómo hacemos para sintetizar todo? Entonces nos podría dar las pautas como para hacer el cuadro ya más específico. Claro, yo les voy a dar las pautas. Porque si nos atenemos como a las pautas, pues es muy cortico, todo queda como muy en las páginas que el profesor pide, quedaría como muy... Yo les enseño, tranquilo. Listo, profesor. En la próxima clase les digo cómo se sintetiza todo eso en un solo cuadro nomás. Bueno, muchas gracias.
Ya que están Entonces, hablando del trabajo. por eso yo en esa guía pues son muy, les digo exactamente el número de páginas. No es muy largo, siempre y cuando usted lo sepa escribir bien, ¿no? Y sea siempre. Profe, precisamente porque estamos hablando del trabajo, una pregunta. ¿Usted ya tiene una fecha para que le entreguemos el trabajo? Sí, pues estamos como a un mes, ¿cierto? Ya a finalizar. Yo diría que para el examen final, puede ser, no sé ustedes qué digan. Y más o menos, ¿para qué fecha es el examen final? Por esas épocas de... Podríamos decir más o menos para la primera semana de julio. Podría ser. Primera semana de julio, creo. Podríamos proyectarnos. Listo, profe. Profe, qué pena, pero si el trabajo y el examen final van a ser la misma semana, ¿no podríamos dejarlos para 2 días diferentes, por ejemplo, que el parcial? Si quieren, entre ustedes, discútanlo y la próxima clase me traen como unas fechas más definidas. Perfecto, es que el mismo día sería, creo que un poco duro, pero bueno, listo, perfecto, gracias. Bien. Venga, a ver qué más han escrito acá. En un paper econométrico, las conclusiones de las estimaciones se resuelven en un solo, podrían hacer el parcial el sábado.